Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Bueno, gracias por los likes, por compartir los videos. Y más adelante voy a tratar de activar los comentarios. Así podemos desarrollar estos temas y hacer algunas pruebas diferentes o intercambiar ideas. Bueno, hoy vamos a seguir con el amplificador de Bose, el Lifestyle, el sistema Lifestyle de Bose, que son equipos que, bueno, sirven para amplificar sonido en zonas de viviendas, obviamente controlados por una placa externa de Bose, que lo que hace es controlar las entradas, las salidas, los volúmenes independientemente. Pero bueno, lamentablemente, si no tenemos esa controladora, que más adelante le voy a mostrar cuál es, del sistema, no podemos utilizar estos amplificadores. Y si muchas veces quitamos estos amplificadores de algún techo, algún compartimiento que tiene poca accesibilidad, porque lo vamos a desinstalar, nos queda totalmente inutilizado. Entonces, en el video anterior yo les expliqué lo que había que hacer para reutilizar estos amplificadores y emplearlos para amplificar sonido, porque realmente utilizan un integrado de potencia que es el 7294, o también puede ser el 7293, que es muy parecido, pero la verdad es que entrega una respuesta de sonido muy interesante y el espacio es muy reducido, ¿no? Bueno, ahora les voy a explicar con más lujo de detalle qué fue lo que pasó, cuáles fueron los resultados, digamos, del video anterior. Yo les había comentado en el video anterior que lo que había que hacer en este amplificador era sobre todo controlar el mute y el standby. Sí, que acá lo teníamos en este gráfico. Vamos a poner la luz un poquito más cerca, perdón por la calidad del video. Acá no hay edición, ni sonido de fondo, ni nada. Bueno, como podíamos ver en el gráfico, que está muy bien detallado, aquí teníamos la tensión de entrada, digamos en los colectores de los transistores, que era más o menos 35 en este diagrama. Y bueno, acá tenemos el voltaje de entrada, de la señal de entrada de audio, el voltaje en el pin, digamos 9 de 5 voltios, de lo que sería el standby, y el mute también, los 5 voltios en la cresta aquí arriba. Y habíamos hablado de que había un retardo acá, ¿no? Que para que el amplificador cuando se encienda no haga un ruido, y para que cuando se apaga no haga el típico ruido de conexión y desconexión, que era lo que hacía este sistema. Este circuito integrado incorpora un sistema de standby y de mute, que lo que hace es dejar el amplificador, el sistema, digamos, el circuito integrado, en el mínimo consumo, para no consumir, porque estos amplificadores suelen estar montados en lugares que son poco accesibles. Son muy poco accesibles, por ejemplo, entre techos o huecos vacíos de las casas, muertos que no se utilizan y que tienen poca accesibilidad. Entonces, claro, esto controlado desde el controlador, que va en un lugar que es accesible, prácticamente no se le enchufa ni se le conecta nunca más la energía eléctrica, sino que quedan enchufados las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, ¿qué pasa? Con este sistema de standby y de mute, lo que hacemos es controlar el amplificador para que prácticamente, si él está conectado en 220, bueno, con este sistema prácticamente haga de cuenta de que no está. Bueno, aquí tenemos la salida de la señal, ¿no? Que obviamente la salida de la señal está dentro de donde se suman las dos crestas, ¿no? Tanto la del standby y la del mute. Yo había comentado que había que tener 5 voltios en la pata 9 y en la pata 10 de este integrado para que pueda tener salida de audio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que tener en cuenta es que la cresta del mute siempre tiene que ir un poquito más retrasada, digamos la rampa para llegar hasta la cresta de 5 voltios tiene que ir un poquito más retrasada que el standby, y lo mismo sucede cuando se apaga el amplificador, sino que tiene que estar adelantada. Bueno, hay un circuito que en el datasheet está, que lo pueden descargar, que explica, esta es la pata nueva, esta es la 10, y explica cómo se puede hacer un sistema para poner en modo en standby este amplificador, pero nosotros tuvimos que aprovechar lo que tenía la placa de Bose. Entonces, acá les voy a mostrar qué fue lo que hice. Yo les había mostrado en el video anterior que este circuito integrado que está acá, que es un regulador de tensión de 5 voltios, excitaba un transistor
que nos regulaba tensión y además nos aportaba corriente, ¿no? Vamos a acercarnos un poquitito más a ver si el teléfono nos deja. Y bueno, ¿qué pasaba? Que desde esta pata salía la tensión a través de este integrado en la pata 5, que es esta que está ahora levantada, que era la que nos controlaba el sistema de mute y de standby del teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le damos tensión acá, a través de este circuito de diodos controlado y con un capacitor de descarga, generábamos la rampa para poner en marcha o apagar los dos circuitos integrados de potencia, que son estos dos que están aquí. Bueno, lo que hice yo simplemente fue un divisor de tensión, ¿sí? Con una resistencia de 470 y pico k ohmios y una de 1 megahmio, para que cuando el circuito integrado alimenta el transistor nos dé tensión por el emisor al circuito de control. Y bueno, como el circuito de control tiene muy poquito consumo de corriente, prácticamente aquí no tenemos nada de caída de tensión. En esta resistencia tenemos 1 voltio de caída de tensión y el resto lo tenemos en esta, ¿sí? Entonces lo que podemos tener aquí es prácticamente un circuito integrado que va a tener unos 3 voltios, porque con 3 voltios y medio, 4 voltios funciona exactamente igual, no hace falta llegar a los 5 voltios de la cresta. Así que poniendo una resistencia acá de 470 k ohmios y una de 1 megohmio aquí a masa, digamos, con respecto a la pata 1, como había explicado en el video anterior, ya con eso habilitamos y deshabilitamos siempre que encendamos desde aquí y apaguemos o le demos alimentación desde aquí. Los circuitos integrados van a funcionar o van a dejar de funcionar y sin el ruido de encendido y apagado. También les había explicado que había que insertar la señal de sonido por el capacitor de desacople que está aquí, ¿sí? Que es un capacitor de 10 microfaradios, es un capacitor electrolítico, y ya con esto nos íbamos directamente a la fuente de señal en los conectores RCA por la entrada auxiliar que tiene este amplificador. Eso es todo, no hay más. Más adelante, bueno, les puedo garantizar que realmente ha hecho tiene un sonido increíble y mueve columnas de 500 vatios sin ningún tipo de problema, que va muy bien. Y más adelante lo que vamos a hacer es un estudio con, a ver si encuentro por aquí las respuestas, creo que estaban por aquí adelante, si no me equivoco. A ver, un segundito, vamos a hacer una pausa cuando subimos el video porque no encontraba la hoja. Bueno, si bien acá lo detallaba, dice que puede llegar hasta dar 100 vatios, ¿sí? en 8 ohmios, con más o menos 38 voltios, en los colectores de los transistores MOSFET de salida que tiene este circuito integrado. Pero claro, estamos hablando de una distorsión armónica, digamos, son valores extremos. Esto no lo puede dar este circuito integrado. Y también estamos hablando de 70 vatios, ¿sí? En 8 ohmios, con una alimentación de más o menos 40 voltios. Pero realmente las condiciones óptimas, estamos hablando aquí que son de más o menos, con una distorsión armónica de muy bajo valor, más o menos a 50 vatios, entre 20 Hz y 20 kHz, podemos tener digamos, una potencia que no va a tener una señal deformada ni nada por el estilo. Yo supongo que 50 vatios RMS sí podríamos tener en la salida de este circuito integrado. No lo sé cuánto tiempo, digamos en una fiesta, en una paliza de 2 o 3 horas, no sé, quizás eso dependa de la disipación que tenga estos circuitos integrados, pero que da muy buen sonido y que lo da muy potente, de eso se los puedo asegurar. Pero más adelante vamos a hacer una prueba inyectándole una señal de 1 kHz por los conectores de entrada, y vamos a hacer una prueba con instrumental de laboratorio para ver qué distorsión armónica tiene, con un analizador de distorsión armónica, y también con un analizador de espectro para ver qué armónicos nos produce este amplificador, o qué distorsión tiene en la señal de salida, y además qué ganancia tiene con respecto al voltaje de entrada y al voltaje de salida. Bueno, espero que esto sea útil. Esto es un video muy casero, pero es para que todos aprendamos y entendamos de qué va todo esto.
Un saludo para todos y gracias por ver el video. Hasta pronto.